¿Qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 20 y sí, como estáis viendo yo os traigo el SBC de los 9 Reyes. Ya sabéis que los estoy subiendo todos con los precios ajustados. Y antes de empezar el vídeo, pediros un muy buen like, una muy buena suscripción si os sirve este SBC. Y deciros que necesita lealtad. Me gusta decir al principio del vídeo, lo digo 7 veces a lo largo de los vídeos. Y por cierto, abajo tenéis el link para el SBC de la lealtad. Y os digo, como para hacerse los SBCs hay que hacerse una plantilla con los jugadores que necesitan lealtad. Estos que veis aquí no son todos los que necesitan. Es decir, os explico. Para hacer este SBC, que es el de los 9 reyes, necesitáis 6 jugadores con lealtad. O sea, no. Vale, perdón, me confundí. En este necesitáis 4 con lealtad. Que yo he cogido a los defensas. Que ahora os enseñaré cuáles son, porque si no, no os llega la química. Como veis, pone química 99 y la química que pone aquí a la derecha, química del equipo, mínimo 99. ¿Vale? Os recomiendo que lo hagáis con este otro SBC, que está en híbrido de países, que está en vuelta al mundo, que este sí necesita 6 de lealtad. Que 2, que lo tenía en el club intransferible, que me ha tocado. Y luego Campbell, Forsberg y los 3 centrales, que es lo que he cogido. Vale, porque os digo, este también va a estar abajo en la descripción, como todos los SBCs, ya sabéis. Y os recomiendo hacerlo a la vez, ¿por qué? Porque al necesitar 4 jugadores del de los 9 reyes y 6 del de la vuelta al mundo, cogéis 10 que podéis poner en una plantilla a la vez para así no hacerlo del truco de la lealtad 2 veces, como explico en el vídeo del otro. También os he subido este de híbrido de países. No, de nada que me estoy enrollando, pero es para explicaros bien cómo hacer la lealtad más rápido y ahorraros 10 partidos. Por cierto, aquí el truco no funciona porque como es una cuenta secundaria pues no lo hago para que no me salgan las derrotas. Salgo del partido y ya está. El maestro de los puzzles, por ejemplo, necesitaba los 11 de lealtad, pero estos no, ¿vale? Así que vamos a empezar con el de los 9 reyes, con los 4 de lealtad que os he dicho. Por cierto, vale 10.700 monedas, ¿vale? En total. Y bueno, como ya sabéis, os voy diciendo los jugadores y arriba a la derecha pone comprado por y os pone el precio. Así que empezamos por Wagner, Kruse, Schürrle, Natterer, Kedira, Gross, Halstenberg, Schwab, Kerer. Un central con 5 de pierna mala, eso sí que no había visto. Henrich y Baumann. Lo mandamos porque ya sabéis que vamos a ir abriendo los sobres. Los jugadores están en la plantilla por la lealtad. Así que bueno, dejad un muy buen like, una muy buena suscripción, vamos a abrir el sobre. Y recordad también usar los jugadores que tengáis en el club, ya sea intransferible, ya sabéis. ¿Es panel? No camina. Pues saltamos, que tampoco queremos que el vídeo nos dure mucho. Así que nada. ¿Quién ha sido? Bueno, Mason Mount y Phil Rodri. Bueno, no está mal, no está mal. Luego todo esto lo vendo para sacar monedas para los siguientes SBCs. Luego la forma física y todo lo acabas vendiendo, entonces acabas consiguiendo monedas. Y luego cuando consigues estos todos estos 4, encima tienes aquí un mega sobre único y aquí un mega sobre único y aquí nos dan 13.000 monedas. Así que nada, ya sabéis, dejad vuestro like, vuestra suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.